Vamos a hablar el día de hoy acerca de la imputabilidad del pecado. Y vamos a hablar del libre albedrío, y los vamos a poner frente a frente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad?, a juzgar. Todos nosotros juzgamos. Juzgamos por la palabra, juzgamos por los hechos, juzgamos por las evidencias. Nos guste o no nos guste, estamos permanentemente juzgando. Si nos vamos a poner una corbata con puntitos rosados o una celeste, ¿verdad?, con fondo blanco, como la bandera de Uruguay, que le fue mal a Uruguay con Bolivia, ¿verdad? Podemos juzgar qué es lo que nos conviene más, qué es lo que nos gusta más, qué es lo que nos gusta menos, y aquello que desechamos, lo desechamos porque no sirve, porque no alcanza a ser el estándar que yo necesito para mi vida o para el momento. Nosotros llevamos esto a la palabra de Dios y encontramos un estándar que nosotros entendemos por la palabra que se llama la santidad, que es vivir una vida que agrade a Dios. Humanamente eso es imposible, porque el ser humano no está capacitado para eso. Lo estuvo una vez, algo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Lo estuvo una vez cuando Dios le dio al hombre, ¿verdad?, todo el mundo y lo puso delante de su presencia, delante del hombre, para que el hombre juzgara, sojuzgara, pusiera nombre a todas las cosas, y hasta allí el hombre iba bien. Y todo lo que se sale de la santidad nosotros lo llamamos pecado. El Antiguo Testamento no lo llamaba realmente pecado, sino que lo llamaba común o inmundo. Común o inmundo. El término pecado se inventó después, ¿verdad? Pero, de todas maneras, es lo mismo. Se entiende de la misma manera. Algo limpio. Por eso Jesús lo llamaba, decía, vosotros estáis todos limpios, pero no todos. Hablaba de algo limpio y algo sucio. Porque era la talla, era la medida, era la elección. Era lo que diferenciaba ponerle a algo el título de que no vale, y en vez de decirle no vale, le ponemos pecador. ¿Se entiende esto? Le decimos pecador. Entonces, ahí miramos por la ventana de nuestra casa o por la ventana del auto y vemos a los que nos rodean y son todos pecadores, en nuestro juicio. ¿Por qué? Porque a nuestro juicio, y según lo que nosotros entendimos de la Biblia, no alcanzan la medida estándar de Dios para agradar a Dios, ¿verdad? El error nuestro es que tampoco nosotros lo hacemos. Tampoco nosotros alcanzamos esa medida. Después se lo voy a mostrar a eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la imputabilidad? La imputabilidad es eso. Es poner, ¿verdad?, una carga sobre algo o cargarle un delito o cargarle una falta a algo o a alguien, ¿verdad? Esa es la imputabilidad. La imputabilidad viene del griego catalogizo, que significa imputar. De ahí viene la imputabilidad. Cuando se le acusa a alguien, la palabra que usa la Biblia es exactamente esa, catalogizo. No dice acusado, dice imputado. Hoy se usa ese término también en las noticias. Se lo imputó por tal delito. O sea, se le cargó a esa persona un delito. ¿Tá? Una palabra que sale de imputar es justamente, ¿verdad?, la palabra prosapto. La palabra prosapto, ¿tá?, es una variación de catalogizo o catalogizo, es una variación, prosapto, y prosapto es el hecho en sí. Imputar es cargar el pecado, o acusarlo. Bueno, ese es el ladrón, ese es el delincuente, él es el pecador, ¿tá? Y la acción, pasar de la palabra, es lo que es cargar la falta o cargar el delito directamente a una persona. ¿Tá? Eso es la transliteración de catalogizo, que sería la palabra prosapto. Es un poco para que se entienda de dónde salió la palabra imputabilidad, ¿tá?, o imputar. Porque podríamos decir, sí, pero usted esto lo sacó de las noticias. No, también está en la Biblia.
Hay una cosa que mucha gente ignora, por ejemplo, y es que el Nuevo Testamento, y estoy hablando a ministros en esta noche, el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, sin embargo algunas palabras sí, en copto, en siríaco y en otras lenguas, algunos fragmentos del Nuevo Testamento, pero en su mayoría el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Y el griego koiné es prácticamente igual al español latino. Las reglas ortográficas, toda la semántica, toda la formación gramática del griego koiné es casi idéntica al español nuestro. Entonces es muy fácil aprender, ¿verdad? Y es muy fácil armar o comprender los términos en el Nuevo Testamento a partir de que tenemos un pequeño conocimiento del griego koiné y un pequeño conocimiento de las reglas ortográficas. Las reglas ortográficas es bueno aprenderlas, ¿entiende? Como ministro lo digo. Yo entiendo que no todos los ministros separan tiempos para su propia edificación. Lo hablábamos con el apóstol hace un instante. El pueblo perece por falta de conocimiento. Y a veces el desconocimiento de la aplicación de una regla ortográfica nos lleva a nosotros, como ministros, a tener errores que después se convierten en horrores públicos. Por una palabra fuera de lugar o descontextualizada, incluso no solo escrita en un banner, que lo he visto muchas veces, sino también cuando lo hablamos o cuando leemos de la Biblia. A veces cuando leemos de la Biblia, al no entender las reglas, al no conocer las reglas, cometemos el error de interpretar la regla. Y del otro lado, el espectador de pronto es un maestro de escuela, un profesor de literatura o un profesor de la facultad, de la secundaria o de la universidad y conoce las reglas. O simplemente es otro ministro que también conoce las reglas y va a decir, pero ¿qué espíritu lo está guiando a este hombre cuando me está hablando y me está interpretando algo que ya está descrito como es? Yo tengo un dicho, y en mi red apostólica lo tengo en las normas de mi red apostólica: usted no puede profetizar algo que ya se profetizó, porque ya fue profetizado. Por ejemplo, el apóstol Mejía o la ministra María o el evangelista Ivone sueltan una palabra profética, ¿verdad? Soltamos una palabra profética. Y de pronto esa palabra profética, como todas las palabras proféticas, tienen un destinatario. ¿Tá? La palabra profética, cuando viene del Espíritu de Dios, tiene un destinatario, no es como quien tira rosas, ¿verdad? O arroz cuando alguien se casa, en una boda. La palabra profética va dirigida a alguien, no al montón. No es como, ¿verdad? Como quien juega las cartas y tira naipes en una mesa. No. La palabra profética es direccionada, es puntual. El Espíritu Santo desciende, te da la palabra, te guía, te dirige, te apoya y la Biblia toda te respalda. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero si vos estás diciendo que lo que vos estás diciendo ya está todo escrito en la Biblia, entonces no es una palabra profética, porque ya fue profetizada. Yo no puedo tomar una palabra profética y decir, Dios te va a bendecir, Israel, y Dios te lo está diciendo. No, Dios no se lo está diciendo. ¿Por qué? Porque Dios ya se lo dijo. Dios ya lo prometió a Abraham. Y no hay un judío en ningún lado del mundo que no sepa que Dios ya les entregó esa profecía de bendición. ¿Entienden? Por eso el judío va a cualquier lado y prospera y avanza y no detiene nada. Es muy difícil encontrar un judío que le vaya mal. Es muy difícil. Porque hay una palabra profética pesando sobre esa vida. ¿Se entiende? Hoy en día vemos que se utilizan palabras proféticas y se sacan palabras de la Biblia, se las adornan de espiritualidad y se sueltan. Y ese es un mal uso de la palabra profética. Ocurre lo mismo con la Biblia. Exactamente lo mismo ocurre con la escritura, cómo yo la enseño y cómo yo la leo. Yo no puedo sacar lo que ya está escrito y ponerlo a donde yo quiero, porque ya está escrito. Y es así, funciona de esa manera. Como las marchas del auto, ¿verdad? Quien tiene la mayoría de los coches, de los vehículos, en la palanca de cambios, tienen dibujada dónde está la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la marcha de atrás.
no podés poner la primera en marcha atrás porque a vos se te antojó. Hay un orden y está escrito en la palabra y eso no puede cambiar. La palabra es lo que nos rige, nos dirige y nos modela. Y debe ser solo la palabra. Debe ser solo la palabra. Y eso es importantísimo. Por eso es que nosotros tenemos que llevar este tema, comprenderlo. Si nosotros lo comprendemos bien, o sea, si todos nosotros, me incluyo, porque yo también aprendo, yo también recibo la palabra. Yo cuando preparé la lección, la absorbí primero. Me pasó primero por mí. Entonces, yo tengo que entender bien la secuencia del pecado, porque vimos el origen y estamos tratando del pecado, pero ¿cómo se manifiesta el pecado para imputarlo? ¿Cómo yo sé que la ministra María es la pecadora? ¿Cómo yo sé o que el evangelista Mario o que Abraham, ¿verdad?, es el pecador? ¿Cómo lo sé? ¿Realmente pecaron ellos? ¿O decidieron o pecaron involuntariamente? ¿Vieron que en las normas de la ley, cuando hay un homicidio involuntario, la pena es distinta a un homicidio premeditado? Hay leyes que son manejables. Y el reino de los cielos no varía en eso, porque ellos tomaron de la Biblia esa modalidad de normas. El que mata debe pagar la pena, ¿verdad? Entonces, ¿quién pecó? ¿Quién es el que pecó? Vamos a estudiar ahora, vamos a definir el pecado. Vamos a definirlo a la luz de algunas visiones teológicas y que muchas de las iglesias que han nacido después, o sea, que han nacido, no, que han surgido después del 1900, ¿ah?, después del 1900, absorbieron esta teología que yo les voy a explicar ahora. Les voy a explicar ahora, ¿ah?, porque muchas se formaron de ahí. Entonces, vamos a ver primero el pecado universal, porque todos podemos decir el pecado está. Bueno, pero ¿en qué nos apoyamos nosotros como ministros para decir el pecado está? Porque el pecador no lo entiende, no sabe que está pecando. Incluso el apóstol Pablo decía, el mal que no quiero ese hago. O sea, hay una ignorancia en el accionar del pecado y hay una ignorancia en nosotros al momento de pecar. Y eso es la imputabilidad del pecado versus el libre albedrío. Capaz que nunca lo pensó que venía por ahí. La universalidad del pecado está en la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46, cuando Salomón ora, ¿verdad?, a Dios, allí le dice, si pecan contra ti, porque no hay hombre que no peque. Y tú, airado contra ellos, los entregas al enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o sea cerca. O sea, el rey Salomón, en plena intimidad con Dios, le dice a Dios, si pecan contra ti, porque no hay hombre que no peque. Segundo texto que vamos a usar, Romanos capítulo 3, versículo 10 y versículo 12. El versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y el versículo 12 dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo quiero abrir un paréntesis acá y quiero que entendamos que en estos dos versículos Pablo se incluye a sí mismo. Y a su vez, Pablo incluye a toda la iglesia de Cristo que estaba en la época, porque universaliza el pecado. El pecado él no lo dejó a un puñado de personas o a un grupo de gentes de determinadas creencias filosóficas o lo que sea. No, él universalizó el pecado y dijo, todos son pecadores. Romanos 3:23, Pablo lo afirma esto que estoy diciendo con la siguiente frase. ¿Ah? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Cuando dice todos pecaron y están destituidos, también se incluye, y ahí debería decir estamos destituidos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque hasta que nosotros no lleguemos a la presencia del Señor, hasta que no llegue la hora, si nosotros llegamos al final, usted puede peregrinar toda la vida y llegar al final de sus días en falta, y usted puede perder la salvación. Porque llega a la presencia de Dios con pecado. Esto es tremendo. Y hay dos escuelas sobre esto. Hay dos escuelas, vamos a verlas ahora, más adelante. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Ven? Entonces, esto es la universalidad del pecado. El pecado está en toda la humanidad, sean o no sean creyentes. Practiquen la religión que practiquen. ¿Ah? El propio apóstol Pablo y el propio apóstol Juan reconocen delante de Dios en la palabra, y el Espíritu de Dios ha puesto en la palabra de Dios, que todos somos pecadores. La diferencia es que la iglesia tiene la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Y el Espíritu Santo que nos santifica. Y la verdad de la palabra que nos va llevando en la verdad absoluta. Y nos va mostrando el camino, como dice el Salmo 119, cuando dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros tenemos esa diferencia. Somos conscientes de eso. Aún así, el apóstol Pablo dice, miserable de mí, porque el mal que no quiero ese hago. Aún así, Pablo, fariseo de fariseos, conocedor de toda la ley, perseguidor de la iglesia y luego apóstol de Jesucristo, reconocía que a pesar de todo, a pesar de que él conocía la ley y estaba bien, y que ya ahora era salvado por Cristo, por el Cristo que se le apareció resucitado, porque miren esto, no se le apareció un ángel, se le apareció el mismo Jesús. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? O sea, wow, esa revelación es única en la Biblia. Es única. El mismo Jesús se le presentó al cazador de la iglesia para decirle, wow, yo soy el que perseguís. Yo soy el que perseguís. Entonces, tenemos a alguien que conoció a Jesús, conoció al Cristo resucitado y que sabía que había salvación en su sangre. Por eso llegó a decir, miserable de mí. El mal que no quiero, ese hago. Entonces, 1 Juan 1:8, si nosotros decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Nos estamos engañando. Porque la verdad no está en nosotros. Ahora, cuando yo tengo la verdad y la verdad me hace libre. La verdad me hace libre. Y esa verdad se llama Cristo. Esa verdad se llama Cristo. Entonces, ¿cómo eso se imputa a nosotros? De la siguiente manera, con una declaración que yo tengo anotada acá. Se las voy a leer. El pecado no es solo un acto, sino incluye una naturaleza pecaminosa. O sea, el pecado no puede funcionar si no hay una naturaleza o un ambiente, un clímax para manifestarse. Si nosotros vamos al huerto, ¿cuál fue el clímax? El clímax fue que Eva estaba hablando con la serpiente y escuchó la desobediencia. ¿Ah? Una naturaleza corrupta, o sea, necesitamos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza corrupta. Esa es nuestra naturaleza. Y la frase, que esta seguramente no la escucharon, es la siguiente. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Usted y yo no somos pecadores porque pecamos. Es exactamente al revés. Nosotros pecamos porque somos pecadores. ¿Vio? Nosotros pecamos porque somos pecadores. Esa es la naturaleza. Esa naturaleza. ¿Vieron que la cruz
de Cristo, católica. En la cruz católica está la placa que escribieron que en los evangelios, y esto es discutible, dice, aquí está el rey de los judíos. ¿Se acuerdan? Esa placa que le clavaron arriba a Jesús en la cruz, cuando lo crucificaron. Las palabras son INRI, I-N-R-I. En latín eso significa igneus renascor integer. Significa, en el fuego se renueva la naturaleza constantemente o íntegramente. En el fuego se renueva la naturaleza constantemente. Y esto, yo prefiero esto, y no que sea el rey de los judíos que está colgado ahí. ¿Por qué? Porque hoy nosotros tenemos el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos renueva cada día, que quema el pecado en nosotros, que nos purifica como el brasón caliente le quemó la mala lengua al profeta Isaías. ¿Se está entendiendo? Hay algo que Dios intervino en nuestra naturaleza a partir de Cristo, que renueva nuestra naturaleza pecadora. Nuestra naturaleza pecadora la pasa por fuego. La pasa por fuego. Somos pasados a fuego. Hay un libro de Max Lucado que yo leí hace muchos años que se llama Sobre el yunque. Si un día lo pueden leer, es fantástico, ¿no? Y ahí es cuando dice que Dios te lleva al yunque y cuando te lleva al yunque, para darte con la maceta, para darte forma, primero te pasa por el fuego para que lo duro se ablande, para que el martillo trabaje. ¡Wow! Esa es la obra que Dios hace en nosotros, pero no nos gusta. Porque nuestra naturaleza necesita ser ablandada con fuego. Por eso Él es fuego consumidor, aleluya, gloria a Dios. Ahora, ¿cómo se nos carga ese pecado? ¿Cómo se nos carga ese pecado? El otro día vimos lo de Adán. Y ahora yo le hago algunas preguntas. No precisa que me las responda, puede anotarlas y después, si quiere, me las responde. ¿Está? ¿Nosotros recibimos conscientemente el pecado de Adán? Si nosotros no somos conscientes del pecado de Adán, ¿por qué Dios me hace responsable por el pecado de Adán? Porque esto es imputabilidad. Esto es poner el delito sobre alguien. ¿Estamos de acuerdo? Lo leímos al principio. Por eso inicié la clase diciéndoles qué significa imputabilidad. A todos nosotros al nacer se nos carga lo que acabé de leer hace un instante. Esa naturaleza pecaminosa que heredamos del huerto. Ahora, ¿por qué Dios me cargó con esa naturaleza pecaminosa si yo soy ignorante de Adán? Ignorante de la situación. ¿Por qué Dios me hace responsable de un pecado que no cometí? Si Dios es un Dios justo. ¿Alguna vez se lo preguntó? Esto es imputabilidad. Dios imputó a la humanidad con el pecado de Adán. Es una linda pregunta, ¿verdad? Quiero ver quién tiene la capacidad de responderla después. Vamos a ver qué dijeron algunos teólogos a estas preguntas, porque yo tengo respuestas de algunos teólogos. Y miren, estos teólogos le dieron forma a la iglesia. El primer teólogo es Pelagio. Pelagio fue un teólogo del tiempo de la iglesia allá por el 400, después de Cristo, cuando se discutieron las doctrinas de la iglesia. No se olviden que todo eso llegó a la iglesia evangélica. Nosotros venimos de ahí, nos guste o no nos guste. Yo siempre digo, la mayoría de los pastores son excelentes católicos. Y punto. Y eso es bien probable en la palabra. Bien probable. Bien probable. ¿No? Entonces, Pelagio presentó respuestas a estas preguntas que yo les dije. Y las presentó con 6 argumentos. Esos argumentos fueron aceptados por la Iglesia Católica en el año 409 después de Cristo, después del primer concilio, que fue en el 353 por ahí, creo que fue el de Trento, si no me equivoco, en el concilio de Cartago,
en el 418 después de Cristo, esos 6 puntos fueron aplastados. O sea, durante 9 años, Pelagio contaminó a la mente humana, a la mente cristiana de la época, hasta ese momento éramos cristianos, ¿ah? Contaminó a la mente humana con estos 6 argumentos que se los voy a leer ahora. El número 1, que el pecado de Adán fue solo para Adán, que no pasó a la humanidad. Eso dijo Pelagio. El número 2, todas las almas son creadas directamente por Dios en un estado de inocencia. Todas las almas son creadas por Dios en un estado de inocencia. El punto número 3 de Pelagio. Capaces de obedecer la ley, el ser humano es capaz de obedecer la ley tal como Adán antes de la caída. El punto número 4, Pelagio dice que Dios solo nos hace responsables por los pecados que cometemos. El punto número 5 dice que el hombre puede ser salvo tanto por la ley como por el Evangelio. Y este punto número 5 que acabo de leer es el que usan los judaizantes. Cuidado acá, porque está muy activo este punto número 5 hoy en día. Los judaizantes que se han metido dentro de las iglesias evangélicas dicen que el hombre, al practicar la ley y al circuncidarse, perfecciona su fe y perfecciona la gracia. La gracia no se puede perfeccionar, porque nadie puede superar lo que hizo Cristo. Nadie. Nadie. Lo que hizo Cristo fue lo mayor hecho jamás, y jamás se hará nada superior a eso. Y el punto número 6 de Pelagio en su respuesta a estas preguntas es: la muerte es universal porque todos hemos pecado. Yo leí 6 puntos. Yo solamente veo 3 pantallas. 2 pantallas, además del apóstol. A los demás no los veo. Pero me gustaría saber si están de acuerdo con estos 6 puntos o no, haciéndome así. No precisa que hablen, para no agrandar la clase. Si están de acuerdo, yo les voy a poner el punto número 1, se los voy a leer de vuelta. ¿Tá? Acuérdense de las preguntas. La pregunta fue: ¿por qué Dios me hace responsable por un pecado que no cometí? ¿Tá? Y ¿por qué yo tengo una naturaleza corrupta si no tengo conocimiento de Adán? Pelagio dice, número 1, el pecado de Adán solo fue para Adán. ¿Quién está de acuerdo con eso? Si están de acuerdo, hagan así. Si no están de acuerdo, hagan así. El pecado de Adán fue solo para Adán, no pasó a la humanidad. Si nosotros resumimos estos 6 puntos, los resumimos en una sola frase. Según Pelagio, el resumen de estos 6 puntos es una sola frase. El hombre está bien y no es pecador hasta que peca. El hombre está bien, el hombre es bueno. Hay un filósofo y teólogo que Schlemacher, Kierkegaard y Schlemacher decían que el hombre es bueno. Entonces, nosotros entendemos por la palabra de Dios que esto no es verdad. Hay muchas excepciones para esa regla, en la misma Biblia, porque Dios levanta hombres. Entonces, nosotros en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, encontramos argumentos sólidos para decir que lo que dice Pelagio está bien. Entonces podemos decir enfáticamente que Pelagio está diciendo un disparate, porque en aquel momento, en el año 418 después de Cristo, la iglesia todavía se conservaba iglesia, no aceptó más la teoría de Pelagio. La teología de Pelagio la descartó de plano, pero el daño ya estaba hecho. Ya durante 9 años se sembró esa doctrina en muchas cabecitas y salieron varios grupos de esas cabecitas. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué es lo que dice la Biblia en respuesta a estos 6 puntos de Pelagio? Primero que nada, la Biblia dice que el hombre heredó la naturaleza pecadora. Y eso, si usted me acompaña a Job
Acompáñenme a Job, capítulo 15, ¿verdad? Vamos hasta Job, capítulo 15, y vamos al versículo 14. En Job 15, 14 dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? O sea, Job reconociendo que el hombre y el que nace de mujer, ¿verdad? Ya nace en pecado. No tiene cómo justificarse delante de Dios. Esto contrarresta la teoría de Pelagio que dice que el hombre es santo hasta que peca. La palabra de Dios dice que ya al nacer, ya nace en injusticia, o sea, ya nace en pecado. Pero hay otros versos que lo dicen. El Salmo 51.5. El Salmo 51.5 dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Algunos teólogos dicen que este versículo es una respuesta, una confesión de David, por decir, David confiesa o admite en este versículo que no es hijo de la madre de los demás hermanos de David, o sea que David es el hijo bastardo de Isaí. ¿Ah? Hay pruebas en la Biblia de eso y hay pruebas en la historia, ¿no? Por eso Saúl no lo quería, por eso el padre no se lo llevó a Samuel, sino que llevó a los otros. El hijo bastardo siempre queda de lado. Pero la ley permitía en aquella época que la mujer, si no le podía dar hijos al hombre, la criada o la hermana de la mujer le pudiera dar hijos al hombre. Entonces, no siempre ese hijo es contado como hijo legítimo. Y ustedes van a ver textos del Antiguo Testamento donde los hermanos de David eran 8, eran 7, con David 8, más 2 mujeres 10, en una genealogía, y en otra genealogía son 9. Porque quitan a David. Como hijos de Isaí, en una genealogía quitan a David y en otra lo agregan. Y agregan a las 2 hermanas de David. Entonces, el Salmo 51.5, nosotros lo tomamos en esta enseñanza para decir que el hombre fue concebido en pecado, formado en pecado y en maldad. Romanos 5.2, el apóstol Pablo, el gran teólogo de su época, decía que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres y por cuanto todos pecaron. ¿Tá? Entonces Pablo reafirma el hecho de que toda la humanidad es pecadora desde su formación y desde Adán, contradiciendo lo que dice Pelagio. Efesios 2, capítulo 2, verso 3, dice, entre ellos vivíamos también todos nosotros y en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne. Mira lo que dice, y lo vamos a usar esto después, en los deseos de nuestra carne. ¿Tá? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Es muy importante este versículo para nosotros entender después el libre albedrío. Y para entender lo que hablamos hace un instante, ¿no? Nosotros pecamos, quiéramos o no quiéramos. Yo les voy a dar ahora 2 puntos más que contrarrestan los 6 puntos de Pelagio. Uno es, el hombre no se salva por las obras, el hombre no se salva por las obras, según el Salmo 143.2, Romanos 3.20 y Gálatas 2.16, el hombre no se salva por las obras, y la Biblia describe que el hombre está en un estado de apostasía a causa del pecado de Adán. Y eso lo vemos nosotros en Romanos 5.15. ¿Ah? Si quieren, podemos ir hasta allí, ¿verdad? Romanos capítulo 5, versículo 15, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Claramente está haciendo una comparación entre la transgresión que pasó, ¿verdad? Pasó a los muchos, pero que no hubo salvación para ellos, pero sí la hubo a partir de Cristo. Entonces, nosotros nacemos, vamos a cerrar esto acá, nacemos en un estado de pecado que solo la gracia la puede cambiar.
Ahora, ¿qué dice otro gran teólogo en la historia, de lo cual nacen muchas iglesias evangélicas en este caso? Y muchas puntos doctrinales de muchas iglesias están basadas en este teólogo, en este hombre, y es la teoría arminiana. ¿Ah? La teoría arminiana y la teoría calvinista están metidas en muchas de nuestras iglesias. Algunas de nuestras iglesias tienen algunos puntos de sus teorías, ¿ah? Para decirlo de otra manera, que quede un poco menos fea. Muy bien. Arminio fue un teólogo que vivió entre el 1560 y 1609. ¿Ah? Él fue profesor de teología en Europa, en Holanda principalmente, y las iglesias que nacen a partir de Arminio son la griega ortodoxa, la iglesia metodista y la metodista tradicional, porque la metodista pentecostal ya viene de John Wesley, ¿tá? Y algunas iglesias pentecostales, algunas líneas pentecostales tienen la raíz teológica de Arminio, y grandes grupos, no todos, de los católicos también se adhieren a la teología de Arminio. ¿Ah? Muy bien, ¿cuáles son los 5 puntos que Arminio plantea sobre este asunto del pecado, de la imputabilidad del pecado? Arminio dice que el hombre perdió la justicia original por causa del pecado de Adán. En esto estamos todos de acuerdo. En esto somos todos arminianos. O sea, somos todos metodistas, somos todos católicos. ¿Me explico? En esto estamos todos de acuerdo. El punto número 2 de Arminio. En su inhabilidad intelectual y física, inhabilidad intelectual, física e involuntaria, o sea que no lo hace porque quiere, Dios le entrega al hombre la influencia del Espíritu Santo cuando éste llega a tener conciencia del pecado. A ver si lo podemos traducir al castellano. El hombre es pecador hasta que el Espíritu Santo lo convence de pecado, justicia y juicio. Entonces ahí el hombre es consciente del pecado y entonces el Espíritu Santo que envió Dios lo justifica. Hasta ahí estamos casi de acuerdo. Estamos bastante de acuerdo ahí. Solamente que esto choca con el libre albedrío. Esto le quita el derecho del libre albedrío al ser humano. Pero está bastante bien. El punto número 3. La influencia del Espíritu Santo, miren lo que dice, y acá no estoy de acuerdo. La influencia del Espíritu Santo es para contrarrestar la naturaleza pecaminosa y permitir la obediencia. Miren, permitir la obediencia si yo coopero con el Espíritu Santo. O sea, Dios me quiere perdonar y santificar y yo no tengo que ayudar a Dios. Eso es lo que está diciendo. Yo acá no estoy de acuerdo porque Dios no precisa mi ayuda. Dios a mí no necesita nada de mí. Solo necesita mi fe, mi obediencia. No me necesita a mí para yo ser perdonado, justificado. Porque si no estoy diciéndole a Cristo, no necesito tu sangre. No necesito lo que hiciste por mí para ser santificado, para que mis pecados sean quitados. Entonces, en este punto, por lo menos creo que no estaríamos de acuerdo en la mayoría. ¿No? El punto número 4 de la teoría de Arminio es, el hombre entonces es capaz de ayudar al Espíritu Santo o de no ayudarlo. Eso dice Arminio. Y el punto número 5 dice, solo cuando el hombre rechaza la ayuda del Espíritu Santo es cuando Dios lo hace culpable de pecado. Tampoco estoy de acuerdo. Porque la Biblia a mí no me dice eso. El hombre me dice, la Biblia a mí me dice que yo ya nací pecador. O sea, la verdad de la palabra me dice, yo ya nací pecador. Esa naturaleza está en mí, independientemente de que yo lo ayude o no a Dios, o de que lo acepte o no lo acepte al Espíritu Santo. No cambia mi naturaleza pecadora, ya está ahí. Entonces, nosotros no estamos 100% de acuerdo con esa teología, con esa respuesta que da Arminio,
Y Arminio lo resume en una frase, ¿tá? El hombre está enfermo. Y como vimos la clase pasada, como el pecado es una enfermedad, ¿se acuerdan que lo hablamos el otro día? Como el pecado en el 1500 llegó a ser una enfermedad, 1500, 1600, la solución para el pecador era un psicólogo, ¿se acuerdan que lo hablamos? Entonces, ahora cuando la persona se desquicia y hace una locura y hace algo mal, impulsado por un pecado, hay que llevarlo a un psicólogo y a un psiquiatra para que, bueno, le dome los pecados. En fin, esto es una clase, entonces tratemos de mantener la coherencia. No es bíblico, no lo aceptamos. ¿Por qué no lo aceptamos? Porque la Biblia nos enseña algo muy distinto. Pero ¿por qué les explico esto? Porque esas ideas, hermanos, esas ideas están en la cabeza y en los libros de doctrina de muchas iglesias. Y en los libros de doctrina de muchas denominaciones, que llegan a ser iglesias o grupos que nos rodean y que son de un libertinaje absoluto, porque tenemos que colaborar con el Espíritu Santo para que seamos perdonados. Y yo entiendo otra cosa por la palabra. Entonces, ¿qué le podemos responder nosotros desde la Biblia? Nosotros, si conocemos la palabra de Dios, tenemos dos respuestas. La número uno, el hombre es culpable de todo pecado, independientemente de todo. ¿Tá? Por la palabra. Haya pecado o no haya pecado, el hombre ya está en pecado. No es pecador porque pecó, sino porque ya es pecador. ¿Tá? Y el punto número dos, Dios no tiene ninguna obligación de recibir mi ayuda, ¿verdad? Ni la necesita. Dios no tiene que influenciarme absolutamente para nada, en este caso, ¿verdad? Y para que yo coopere en la salvación. No tiene, porque si no, ¿para qué vino Cristo? ¿Nos entendemos? Con esas son las dos respuestas que nosotros tendremos para desbaratar toda esa creencia, aunque dentro de la creencia de Arminio hay un par de aspectos que son bien interesantes y que sí son aceptados. Y yo los acepto, porque no tienen contradicción bíblica, ¿no? Hay un par de puntos que yo los leí, los dije que están bien y que, bueno, tenemos ahí. Ahora, vamos a las teorías de la imputabilidad del pecado. Teorías. Tenemos dos teorías, vimos dos teologías, dos posturas teológicas que llegan hasta nuestros días. Ahora, hay dos teorías, ¿tá? Y hay un problema. Las teorías es algo que todavía no se puede probar, porque son teorías, y el problema es el libre albedrío. Por eso es imputabilidad del pecado y el libre albedrío. La teoría realista, la teoría número uno es la realidad. La teoría realista dice que la raza humana estaba unida a Adán, o está toda unida a Adán por el pecado de Adán, por naturaleza. Lo que es indistinto, sin importar que usted se arrepienta o no, la sangre de Cristo hace acepto a todos los que tengan a Cristo. ¿Se entiende? La sangre de Cristo provee salvación al hombre, pero la sangre de Cristo no le provee salvación a los que fueron expulsados del cielo. ¿Entiende la diferencia? Son dos cosas distintas. La salvación de Cristo es para la humanidad y no hay salvación para los ángeles caídos y no hay salvación para Satanás. Hay prisiones eternas. Hay un juicio decretado, inamovible, dado por el Padre en la eternidad. En el hombre fue contaminado por la obra de Satanás en el huerto y el hombre pecó. Pero Dios, como ama a su creación, puso la solución en Cristo. Primero la ley, el hombre no entendió la ley y ahora puso a Cristo. Y ahora por la fe en Cristo, por la fe en su sacrificio, la fe en su sangre, por el poder de su sangre, nosotros somos limpiados de todo pecado. Y tenemos la oportunidad de ser salvados. La humanidad sí, pecadora, tiene la posibilidad de ser salvada, pero no Satanás. Espero que eso le haya quedado claro porque son dos cosas muy distintas. ¿Está bien, María? Siga. Sí. Bien. Sí, quería saber eso. Gracias. Bueno,
Entonces, la teoría realista es esa. Nosotros participamos del pecado de Adán, aunque nosotros no quieramos. Es involuntario. ¿Ah? O sea, esos son los pecados que se nos perdonan a nosotros y que se clavaron en la cruz. El acta de decretos que había se clavó ahí, la que nos condenaba la ley. La herencia de pecado quedó condenada ahí, quedó clavada el acta de decreto, como dice Pablo, ¿verdad? Y él mismo despojó a los principados, a las potestades, y llevó el acta de decretos a la cruz de Calvario. Nos hizo libres a todos nosotros. Nos hizo libres a todos nosotros. ¿Verdad? La segunda teoría es la teoría federal, y se llama así, en teología, la teoría federal. ¿Ah? ¿Qué dice la teoría federal? Como Adán es el primer hombre, entonces es el representante de la humanidad en el huerto, ¿tá? Y por causa de eso, él es la base y el origen de que el pecado sea trasladado a nosotros, porque tiene una autoridad, por eso es federal, tiene una autoridad que es Adán. De Adán pasó a nosotros por autoridad, de mayor a menor. Y el segundo punto es que, como el pecado fue puesto a través de un representante que es Adán, ¿tá? Es Adán, así también la justicia es impartida por Cristo, que es el segundo Adán. Esa es la teoría federal. ¿Tá? En Adán, todos pecadores, en Cristo, todos justificados. O a partir de Cristo, todos justificados. Primer Adán, segundo Adán, Pablo habla de esto, lo hablamos la semana pasada un poquito. ¿Cuál es el problema acá? El libre albedrío. Ahora hablamos de la imputabilidad del pecado. ¿Cómo nos llegó? ¿Cómo no nos llegó a nosotros? ¿Cómo nosotros lo recibimos, según la Biblia, y cómo algunos teólogos dicen? Pero ¿qué dice? ¿Cuál es el problema? El problema ahora es la decisión de pecar. ¿Cuántos de ustedes deciden pecar? ¿Entiende? Entonces, el libre albedrío, ¿cuándo yo decido hacer algo mal o no? ¿Nosotros decidimos hacer las cosas mal? ¿O somos incapaces de decidir eso? Acá hay un gran tema. Hay un gran tema. ¿Por qué algunos son salvos y otros no? ¿Por qué algunos deciden salvarse y otros no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué determina esa diferencia? ¿Qué determina esa diferencia? Por ejemplo, si tenemos en una familia, en un hogar cristiano, y seguramente esto ustedes lo ven como lo veo yo acá, que el padre es cristiano, la madre es cristiana, todos van a la iglesia, los niños van a la escuela dominical, pero los niños después crecen, se hacen grandes, tienen incluso familia, que viven a veces en la misma casa, y todos en el mismo hogar cristiano, pero un buen día uno de los hijos decide irse a los bailes, irse a los vicios, irse a buscarse una novia al mundo y vivir en pareja. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? El libre albedrío. ¿Quién controla nuestra mente? ¿Quién controla nuestras decisiones? Un hombre que tiene una buena esposa en la casa, ¿para qué va a salir a buscar una mujer a la calle? ¿Qué lo llevó? O a la mujer, ¿qué la llevó a buscar un hombre a la calle? ¿Qué lo llevó al pastor quedarse con dinero ilegítimo de la iglesia? ¿Qué lo llevó? ¿Fue su decisión propia? ¿Fue involuntario el pecado? ¿Por qué pecó? Libre albedrío versus imputación del pecado. ¿Cuándo usted pensó que había este confrontamiento, esta confrontación? ¿Alguna vez ustedes pensaron que esto existía? ¿Esta confrontación es real? Porque fuimos enseñados a que todo es el diablo. Y todo es el diablo. Fuimos enseñados a que todo es el diablo. Pero ¿qué pasa con el libre albedrío si todo es el diablo? Porque es muy fácil echarle la culpa al diablo y descargarnos nuestra culpa. Es muy fácil. Vamos a ver el concepto del libre albedrío. Hoy vemos el concepto de la imputabilidad. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la voluntad o la facultad de decidir. De decidir, de nosotros tomar decisiones. En cada acto de nuestra voluntad
hay una preferencia que inclina la balanza para un lado o para el otro. Yo lo llamo de puertas. Por ejemplo, usted tiene una visión familiar, ministerial o empresarial y va por esa visión y está allá adelante. ¿Está? Está allá adelante. Y usted va hacia allá. Y usted va a decir, nadie, y capaz que lo dijo muchas veces, nadie me va a hacer cambiar de decisión. Y al poco tiempo cambió de decisión. Nadie me va a hacer cambiar esta postura. Yo voy hacia ahí. Y al poco tiempo aparece una opción A o B y se va por la opción A o B, pero la decisión que había tomado en el inicio se perdió en el camino. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con el libre albedrío? ¿Qué pasó con el libre albedrío? Porque esa A o B es salir del modelo que se tenía originalmente. Y al salirme del modelo que me salgo originalmente, se convierte en pecado. Porque el pecado es transgresión. Si la ley era ir hacia allá y yo me voy hacia otro lado, estoy transgrediendo el camino que ya había prefijado o que Dios me había puesto. Muchos dicen, a mí Dios me dijo que vaya a tal lado, pero de pronto al poco tiempo se va por otro camino. Está pecando. Ahí le imputamos un pecado de desobediencia, porque Dios le dijo que vaya para ese lado, y él fue para el otro lado. ¿Qué pasó con el libre albedrío? ¿Decidió por Dios o Dios decidió por él? ¿Alguna vez lo pensó? Interesante, ¿no? Ahora, si nuestra voluntad es soberana, nuestra voluntad es soberana, ¿ah? Lo dije en un video que solté en el Facebook, lo iba a soltar allí en la red, pero no lo solté porque no me dieron permiso para hacerlo. Es cuando yo digo, si mi voluntad es soberana, ¿no? ¿Por qué aparece una oferta y me hace cambiar de decisión? Manipula mi voluntad. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el libre albedrío? ¿Dónde quedó mi libertad? Si fui llevado por otra cosa, a hacer algo distinto de lo que iba a hacer. El apóstol Mejía pone en el grupo, hermano, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a estar orando de 4 a 5, póngale, ¿no? No necesitamos estar conectados, pero necesitamos estar confiados que usted va a estar de 4 a 5 de rodillas en su casa. Y entramos en el poder del acuerdo a orar. Y usted de 4 a 5 se va a la playa. Pero su voluntad era orar, usted dijo que iba a orar. ¿Qué pasó con su voluntad que se fue a la playa? Libre albedrío. El libre albedrío es un arma de doble filo. Lo vamos a demostrar. ¿Ah? Muy bien. Algunos dicen que nuestra voluntad es indiferente. O sea que, sin importar lo que haya, izquierda o derecha, nosotros, si tenemos una voluntad, un destino, no vamos a ponerle atención a las otras cosas. Eso es lo que argumentan algunos. Pero en la práctica y en los hechos y en la evidencia, no ocurre eso. En la práctica no ocurre eso. Yo veo, por ejemplo, escucho a los jóvenes o a los adolescentes diciendo, yo me voy a casar con una princesa, yo me voy a casar con un doctor, yo voy a ser médico, yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser pastor, yo voy a ser evangelista, y termina picando piedra en una cárcel, porque fue a robar un banco. No estudió, no se formó, nunca hizo nada. ¿Y qué pasó con sus voluntades? Entonces significa que su voluntad sí está sujeta, no es imparcial, sino que está expuesta a lo que ocurre alrededor. Hay un teólogo que se llama John Locke, o se llamaba John Locke, dijo lo siguiente: la voluntad es distinguible del deseo. La voluntad es distinguible del deseo.
¿Ah? Anótese esa frase que es importante. La voluntad es distinguible del deseo. Y otro teólogo llamado americano, Jonathan Edwards, dice lo siguiente: el hombre nunca en ninguna instancia elige algo contrario a lo que desea o desea algo contrario a su voluntad. O sea, a ver, si yo hubiera deseado estar orando de 4 a 5, mi voluntad no se iba a ir a la playa, porque mi voluntad y mi deseo estaban de acuerdo. Pero cuando no están de acuerdo, mi decisión va para cualquier lado. Está expuesta a cambiar de rumbo. Es lo que dice Jonathan Edwards y es contrario a lo que dice Locke. Locke dice que mi voluntad se separa del deseo. Sin embargo, no es así. No es así. A ver, ¿quiénes hacemos dietas acá? Levante la mano. Hacemos dieta, ¿verdad? Pero en la madrugada, si pasamos por frente a la heladera, a la nevera, como le llaman en su país, la dieta puede esperar un ratito. Yo me acordé que ahí había algo muy rico. Entonces, ¿dónde está mi voluntad? Mi voluntad quedó expresa, quedó esclava o quedó sujeta a mi deseo. Ya se terminó mi voluntad. O sea que mi decisión propia en el libre albedrío quedó condicionada a agentes externos. Los agentes externos modifican nuestra voluntad, modifican nuestras decisiones y nuestro libre albedrío. Por ejemplo, ¿Jesús decidió ir al desierto o fue obligado a ir al desierto? ¿Usted qué opina? Todos leemos en la Biblia que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y que Dios obedeció a Dios, ¿verdad? Que Dios, o sea Jesús, obedeció al Padre y fue llevado por obediencia. Y si yo le digo que no, y yo le demuestro en la Biblia que Jesús fue obligado a ir al desierto 40 días y 40 noches, y se lo digo con palabras de Jesús. Jesús dijo, no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad de mi Padre. O sea que su voluntad estaba condicionada a la voluntad de su Padre. No era ni su voluntad ni su deseo, pero era voluntad de su Padre ir al desierto y todas las demás cosas. Cuando Jesús estaba en el huerto del Edén, Jesús no quería ir a la cruz. Léalo, está en su Biblia. Jesús le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, o sea que yo no pase por esto. Pero hágase tu voluntad y no la mía. O sea que el deseo y su voluntad estaban completamente convencidos o decididos en hacer lo que Dios diga y no lo que él quería. ¿Entienden esto? Esto tiene dos lecturas. Número uno, Jesús usó el libre albedrío correctamente. Él decidió por voluntad propia obedecer a Dios y que Dios decida por él. O sea que ahí en la segunda lectura es que él no tiene libre albedrío, entonces él no puede decidir. Los arminianos enseñan esto también. ¿Ah? Y otros. Calvino también enseña la predestinación. O sea que nosotros no estamos donde queremos estar, sino donde Dios quiere que estemos. No es nuestra decisión, o sea que nuestro libre albedrío ahí no está. Lo mismo aplica para el pecado. No pecamos porque queremos pecar. Pecamos porque el mal que no queremos ese hacemos. O sea, yo no quiero pecar, Pablo dijo, pero lo hago igual. ¿Por qué? Porque su libre albedrío perdió con el pecado. La influencia externa condiciona mi libre albedrío. Jesús fue llevado al desierto. Marcos 1.12. Marcos 1.12 dice, enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Marcos 1.12. Ahora, la palabra impulsó, les hablé hace un instante al inicio, del griego koiné. La palabra impulsó en el griego koiné es la palabra ekbalo o ekballo. La palabra ekbalo significa cinchar, jalar,
mandar o llevar a la fuerza. Por eso les dije que Jesús fue obligado a ir al desierto. Jesús no fue por voluntad propia al desierto. La palabra impulsó, traducida al castellano, impulsó, en realidad no dice impulsó, dice ekbalo, y ekbalo significa empujar, jalar, llevar a la fuerza, mandar. Jesús fue llevado a la fuerza al desierto. Y en esto los testigos de Jehová tienen razón. En este caso, el Espíritu Santo actuó como una fuerza activa de Dios, que se llevó a Jesús al desierto. Cuidado ahí. Un día les voy a explicar por qué mucho de lo que dicen los testigos de Jehová está bien y nosotros mal. Otro día se los explico, háganme acordar en otro momento. Mateo capítulo 4:1 también habla del relato, o relata la historia de Jesús en el desierto, pero dice otra cosa muy parecida. Usa otra palabra griega distinta a ekbalo. No dice impulsó tampoco. Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Eso dice Mateo 4:1. La palabra o la frase fue llevado es una palabra que dice a vayo, que significa a vayo, significa anago, se traduce al español como anago. Anago quiere decir navegar, ser liberado para navegar libremente, o sea, abrir las alas, las velas del barco, y sin timón, que se lo lleve el viento para donde quiera, y esto también es correcto, porque el espíritu es comparado con el viento, y es el que pone dirección, es el que guía. Entonces, estos versículos nos dejan bien claro dos cosas en el libre albedrío de Jesús. Primero, que Jesús fue contra su voluntad, fue llevado, pero como él decidió obedecer al Padre, también tiene la segunda lectura de que él aplicó su libre albedrío para hacer lo que dice Mateo 4:1, ser guiado por el Espíritu Santo en el desierto hasta el momento en que Satanás lo tiente. Por eso que Jesús estaba en el poder del Espíritu. Cuando Jesús sale del desierto, la Biblia dice que Jesús salió lleno del poder del Espíritu Santo. Porque los 40 días estuvo con el Espíritu. A Moisés le pasó lo mismo. También estuvo 40 días en el desierto. Por eso es que se dice en teología que la escena de Jesús en el desierto y la escena de Moisés en el monte de 40 días es un hebraísmo y no un hecho real. Porque es exactamente igual. Cambian los personajes, cambian los escenarios, pero la historia es la misma. Cuando Moisés bajó del monte de estar 40 días, salió lleno del poder de Dios y su rostro resplandecía. Cuando Jesús salió del desierto, salió lleno del Espíritu Santo. Hay muchos parentescos. Avanzamos ya para cerrar. Jesús fue llevado por el Espíritu. Bien. El Espíritu Santo obra en nuestro libre albedrío. A diferencia del pecado, el Espíritu Santo nos atrae y el pecado nos empuja. El pecado nos obliga. La naturaleza pecadora nos obliga a pecar. Pero el Espíritu Santo nos invita a Dios. El Espíritu Santo nos convence y el pecado nos condena. Son dos cosas muy distintas. Fíjense lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 32. Jesús dice, y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos atraeré a mí mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es visto en la obra redentora, en la obra de salvación, como un canal de atracción o como un ejemplo de atracción. Jesús fue atraído o llevado por el Espíritu Santo, no empujado, como el pecado nos empuja, y Jesús nos atrae a él mismo. Juan 1:12.
Juan capítulo 6, versículo 44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. ¿Ven que habla de atracción? Habla de atracción. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. Por tanto, la atracción es lo que hace irresistible para el cristiano reconocer a Cristo y alejarse del pecado. Esa atracción que obra el Espíritu Santo hacia la santidad es la que nos lleva a nosotros a buscar la santidad de Dios. Nos fortalece en la decisión de hacer las cosas bien. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, justicia y juicio, es el que nos dice el mejor camino es este. Y nos atrae hacia ese camino de santidad. Nos atrae a ese camino de libertad. Y nos ayuda a resistir al pecado. Por eso la palabra dice, resistir al diablo. Resistir al diablo. Y cuando Pablo habla de la armadura de Dios que la da el Espíritu Santo, para que cuando acabada la pelea podáis estar firmes. Y esa es la obra que nosotros tenemos en el libre albedrío. Nosotros decidir dejarnos guiar por el Espíritu Santo, o nosotros decidir nosotros, sin intervención de Dios, tomar nuestras propias decisiones. El problema es que yo tomo mis propias decisiones sin Dios, mis decisiones van a estar condicionadas por la puerta A o por la puerta B. ¿Entiende lo que les decía hoy? Mi decisión va a estar condicionada por esas cosas, porque no está influenciada por la atracción del Espíritu Santo. No pongo mi libre albedrío sujeto a la voluntad de Dios, sino que lo pongo sujeto a mi voluntad, porque es mío libre albedrío. Y en eso Dios no se mete. Y ese es el poder del libre albedrío. Dios no interviene cuando yo decido que Dios no intervenga. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. Cuando yo decido que Dios intervenga en mi vida, entonces yo voy a recibir el consejo, voy a recibir la palabra, voy a recibir la corrección, voy a recibir a mi pastor, voy a recibir la enseñanza. Cuando yo decido que no intervenga Dios, voy a seguir mi propia opinión. Entonces me convierto en una nube sin agua, llevado para cualquier lado por cualquier corriente de doctrina. ¿Entienden? Esto es tremendo. Por eso debemos tener bien claro el concepto de libre albedrío y el concepto de la imputabilidad del pecado. ¿Cuándo yo soy culpable de pecado y cuándo no? Me hago culpable de pecado cuando yo le doy la espalda al libre albedrío. Cuando yo no sujeto mi decisión a Dios. No la sujeto. Entonces me voy por un camino de pecado. Quiera o no quiera, me voy por un camino de pecado. Aún así interviene la misericordia de Dios, que envía a su ángel delante de nosotros para que nuestro pie no tropiece en piedra. Y nos ha librado de muchas, porque todos nosotros hemos tomado malas decisiones. Todos nosotros. Nos hemos equivocado y hemos ido por la puerta A o por la puerta B en algún momento de nuestra vida. Y posiblemente lo volvamos a hacer. Y eso nos lleva a nosotros aún a reconocer más a Dios. Y ahí viene el Señor con sus lazos de amor y nos atrae a su misericordia. Y vamos al trono de la gracia y recibimos perdón. Porque Él es así. El problema va a ser siempre nuestra depravidad. Y esta palabra nótesela que se habla muy poco de esto. ¿Está? La depravidad. ¿Está? La depravidad. Que es la corrupción que el hombre tiene. La corrupción que el hombre tiene. ¿Está? Algo que Dios quita del hombre cuando se deja atraer por el Espíritu Santo. Mi anhelo, mi deseo y mi recomendación en este día es que nosotros en cualquier situación que enfrentemos de pecado, ¿tá?, permitamos que el Espíritu Santo nos atraiga a la palabra, al consejo y a la justicia. Porque es la que va a librarnos a nosotros de generar más pecados aún. Porque el pecado, así como Adán lo transfirió a nosotros lo transferimos a las siguientes generaciones. Nos guste o no nos guste. Y se los puedo demostrar.
hay pastores que han nacido en cuna evangélica y tienen hijos que obviamente nacieron en cuna evangélica. Sin embargo, repiten los pecados de sus abuelos. Está en la genética, nos guste o no nos guste. Un día vamos a hablar de la genética desde el punto de vista bíblico. Entonces, Romanos 3, versículos 10 al 12, ¿verdad? Y ya cerramos 5 minutos. Romanos 3, versículos 10 y 12, dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto es tremendo porque está hablando en el tiempo de la iglesia, está hablando en el tiempo de la gracia, está hablando en el tiempo del Espíritu Santo. Entonces, es tremendo para nosotros. ¿Ah? Es tremendo para nosotros. Dejémonos guiar por el Señor y sea atraído hacia la gracia para poder vivir una vida de santidad lejos del pecado.